Sony ZV-E10, una excelente cámara, una cámara de 8 bits, pero esos 8 bits nos alcanzan para tener colores bonitos en nuestras imágenes. Bueno, porque ustedes lo pidieron, hoy vamos a editar color en unos archivos tomados con la Sony ZV-E10. Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video, soy Fabián para los que no me conocen y este video es especial porque muchas personas me han preguntado o me han dicho que si puedo hacer un video mostrando cómo yo edito color en una cámara como la Sony ZV-10, o sea, archivos tomados con la cámara Sony ZV-10, que es una cámara bastante popular. Yo había hecho una gran cantidad de videos sobre esa cámara, pero lamentablemente esa cámara no la tengo ya hace mucho rato la vendí, pero me ha quedado sonando eso y dije, hombre, pues vamos a buscar unos archivos de esa cámara y vamos a editar color a ver qué tal nos va. Listo, y buscando y rebrujando me encontré con este archivo, no, es con este video que ya está editado. Incluso este video fue el que yo subí a mi canal en un video donde yo les enseñaba o mostraba cómo yo hacía vlog. Listo, hecho en un parque japonés de hace mucho rato, un video como de 2 años y pico, y aquí ya está editado. Entonces vamos a ver un poquitico esta imagen. Yo lo edité con Final Cut Pro X, que no es un mal programa, pero no nos digamos mentiras, mis Saiyajines. El programa rey para editar color se llama DaVinci Resolve, porque es con el que hacen películas, con lo que eso tiene muchas herramientas de color. Así que si usted quiere que su video sea muy profesional, DaVinci Resolve y pare de contar. Sé que es muy difícil pasar de un Final Cut a DaVinci, es muy abrumador. DaVinci es muy poderoso, tiene muchas cosas, pero yo me di la pela a aprenderlo con maña, con paciencia, lo aprendí y estoy feliz, ¿vale? Vamos a mirar este archivo hecho con Final Cut y pues nos podemos dar cuenta de que, hombre, el cielo está un poquitico quemado, le falta información. No está mal, no está mal. Para ojo de buen cubero, este video es pasable, pero puede ser mucho mejor. Listo, pero le falta cariño, le falta ese plus, ese algo que haga que este archivo se vea mejor. Entonces vamos a mirar cómo yo ya edité este video, este archivo lo edité en DaVinci Resolve, perdón, y miren cómo lo hice y mire cómo quedó, ¿no? Sí es una diferencia notable, ¿no? Ahí se le nota un poquitico más de cariño a este video de acá que a este. Se ve como muy plano, este se ve, ¿no? Con ese look que uno puede buscar o puede mejor encontrar en DaVinci Resolve, ¿no? También miren, manejo de colores, listo. Y voy a hacer aquí una precisión. Los colores o el tema del color es muy subjetivo. Lo que para usted es bonito, para otra persona no. Pero sí hay ciertas reglas que obviamente usted dice, pues sí, aquí esto no puede pasar. No importa, si a usted le gusta esa imagen está bien, pero sí tiene que estar bien hecho. ¿Listo? La Sony ZV-10 es una cámara de 8 bits, ¿no? Y obviamente pues no va a ser lo mismo 8 bits contra una cámara de 10 bits, pero no significa que es que no se puede hacer nada con eso. No señor, ni más faltaba. ¿Listo? La otra precisión que quiero hacer es, Saiyajines, no hay nada peor que tratar de arreglar un video en color que está mal grabado. Entonces grabe bien esos videos. Si usted los graba bien, va a estar más tranquilo. La Sony ZV-10 utiliza un ISO base de 500. Ahí es donde con unos de 500 creo que usted va a tener el menos ruido en la imagen, el menos ruido posible, sobre todo cuando hay poquita luz. ISO 500, de ahí para allá ya hay que meterle color, lentes wide, lentes más amplios, pero eso no es tema de este video. Pero graben bien esas imágenes y digamos el perfil de color que mejor trata el color, o el que más capacidad de rango dinámico tiene, es el Slug 3 en las cámaras de Sony. ¿Listo? Dicho esto, vamos a mirar aquí estas imágenes. Obviamente si hay un cambio, ustedes me dirán, bueno, si hay un cambio, una mejora, digamos. Listo, vamos a ver cómo yo llegué a esta imagen. Listo, vamos a mandar esto para abajo. Bueno, aquí tengo mi árbol de nodos. Obviamente esto ya está editado, pero la idea es aprender a editar esta vaina. ¿Cómo yo llegué aquí? Entonces vamos a coger todos estos noditos y los vamos a borrar. Adiós, todo esto lo vamos a borrar. Listo. Listo, y bueno, no tenemos nada, literal, esto está vacío. Este es el archivo en Slug 3 y vamos a comenzar. Yo ya tengo el árbol de nodos grabado, no, para no estarlo haciendo, que es bastante engorroso. Simplemente yo vengo aquí a la galería, lo voy a buscar, por aquí lo debo tener, aquí está, listo, y con el clic de la ruedita del ratón lo hundo, ¡pac!
y ya aparece acá, pero no hay edición, están vacíos, simplemente es el esquema. ¿Listo? ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Ustedes cuando ya terminen un esquema le dan aquí, quitemos esto primero. Le dan aquí clic derecho y aquí dice capturar y hacen esa captura y graban estos noditos y van a galería y lo buscan. Bueno, no es tan difícil, es realmente muy sencillo. Listo. Entonces ya tenemos aquí todo nuestro arbolillo de nodos. Entonces, lo primero que usted se fija si está bien o mal grabado es cuando usted pone por lo menos la gráfica RGB y ve que los tres, el rojo, el azul y el verde, digamos lo que están homogéneos. ¿Listo? Entonces nos venimos acá en mi imagen que tiene mucha piel y en este árbol, no lo vean, vean esto, este de aquí. Vamos a coger y vamos a pasar el espacio de color que venimos de un slot 3 y lo vamos a pasar a Rec 709 y aquí está Rec 709. Entonces para eso nos venimos aquí a efectos, les venimos aquí, cambio el espacio cromático y aquí lo tiramos y ya quitemos todos estos clips que me estorban realmente. Ya aquí en estos momentos nos sale esto, no se asusten, simplemente aquí espacio cromático inicial, o sea, ¿cómo viene ese archivo? Yo lo grabé en Sony SGAMU 3 Cine, así lo grabé. La gama inicial pues es Slog 3, bajamos donde dice Sony Slog 3, perfecto. El espacio cromático final, ¿no? Lo vamos a tirar a un Rec 709 y aquí, por aquí, Rec 709 y aquí el gama final o la gama final vamos a tirar un Rec 709A. Pero sí tenemos que venir acá a esta ruedita y vamos a configurar obviamente DaVinci Resolve para que haga lo que queremos. Entonces nos venimos aquí a gestión cromática, él abre aquí, pero venimos aquí a gestión cromática y aquí yo pongo DaVinci YRBGB, no se complique, ponga eso, espacio cromático de línea de tiempo 709, espacio cromático final 709A. Listo, ya aquí cambiamos el color, el espacio cromático y ya miren que ya tenemos un paso. Si aquí lo quito, así era, así queda. Listo, ahora lo que voy a hacer es voy unos pasitos antes para que tengamos ese Rec 709 más bonito. Entonces me vengo aquí y a este le llamo yo ajuste, vengo acá y observo que todas estas RGB están todas abiertas. Obviamente tengo un espacio de color más grande, ¿no? Y cuando lo sintetizo pues obviamente queda mucho más como expandido. Listo, entonces vamos a venir acá, vamos a sacar este un momentico aquí, me voy a venir primero aquí en HDR y vengo acá a lo que es la exposición. Esto está muy expuesto, está muy con mucha luz. Vamos a empezar a bajar. Listo, vamos a empezar a bajar y miren que acá el RGB también comenzó a bajar. Miren, entonces aquí espacio global vamos a bajarlo, incluso creo que lo vamos a bajar hasta por ahí 50. Yo creo que 50 y ahí, por ahí va la cosa. Miren, ya, miren cómo ya nomás bajando eso, ya el cielo comenzó a tener más información. Miremoslo de nuevo. Si vengo acá y lo quito, miren, y cuando empiezo a bajarlo, ya todo empieza a tener como más sentido. El cielo, por ejemplo, ya empieza a tener más, ya puedes ver más las nubes. ¿Listo? Y vamos, esta puntica de acá no me gusta que todo esté como muy homogéneo para comenzar. Entonces para bajar esto de acá, yo me vengo acá, aquí a este, no HDR, sino que está al ladito, y me voy a venir aquí a la parte de, a esta ruedita que es log. En esta parte me gusta mucho porque cuando usted baja un color, solamente baja como esa gama de colores, no toca los demás. Entonces me vengo aquí donde dice log y como esto está en la parte de luces, vamos a coger acá en la parte de luces y vamos a bajar un poquitico y miren cómo va bajando el rojo y por ahí fue quedando la cosa. Y también le falta un poquitico de rojo a las sombras, entonces venimos acá a sombras y vamos a subirlo, a bajarlo otro tricillo. Listo, y ahí tenemos algo un poquitico más homogéneo y ya digo, bueno, para ahí ya me parece chévere, ya podemos comenzar desde aquí. Listo. Entonces miren, ya tenemos esta imagen, miren cómo se ve, ya se empieza a ver distinta con un poquitico más de saturación, incluso podríamos bajarle un poquitico a la saturación, eso vamos a hacerlo más tarde, pero miremos aquí, vamos a cuadrar el tema de los blancos, ¿vale? Entonces para eso, el white balance, me vengo por acá donde hay como una, esto es como un gotero, un cuentagotas, y vengo y busco algo blanco, referencia blanca para mí. Entonces yo voy a utilizar estas letricas de aquí que son blancas, evidentemente.
y miren que ya ahí todo cambió. Listo, ahí ya hubo un cambio, ¿no? Quedó todo como un tono verdosillo. Listo, ahí lo voy a dejar. Listo, y incluso de una vez yo creo que por aquí podríamos bajar un tris por ahí a 47 la saturación. Creo que estamos como muy saturados, hongos. 47.50, ahí ya vamos la saturación. Listo. Algo que me gusta mucho hacer ahora es el tema de la piel. Listo. Y para la piel vamos a utilizar este nodito de acá y vamos a colocar un nodo paralelo. Incluso voy a cambiar acá el nombre y acá vamos a ponerle a este fondo. Listo, creo que así va mejor. Y a este le vamos a poner piel. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Aquí va a funcionar como con capas. Todo lo que yo haga aquí, el de acá no lo va a tocar. Listo, entonces vamos a venir aquí a piel. Para piel lo que yo hago es venirme acá, ¿no? A la parte de DaVinci, aquí hay un goterito. Y nos venimos y ponemos aquí el goterito acá. Pero para eso también, aquí vamos a poner aquí. Ta, y ya él aquí busco más o menos dónde está el color, o me buscó el color donde yo señalé. Pero para verlo mejor, vamos a hundir este botoncito de acá. Miren el de acá. Aquí ya me discrimina toda la imagen solamente con el color que hundí. Entonces obviamente aquí pues se ve la piel súper horrible. Vamos a empezar a cuadrar primero el matiz. Para cuadrar matiz vamos a cerrar un poquitico aquí. Vamos a empezar a ver dónde tenemos buena información de color, ¿no? De lo que es la cara. Vamos a buscar. Luego vamos a ver en el tema de la saturación. Vamos a poner aquí y ya la piel mía se empieza a ver mejor. Se me están colando otras cositas. Ahorita miramos cómo arreglamos eso. Vamos a un poquitico a los oscuros. Y ya digamos que la piel se ve mucho mejor. Y obviamente tenemos mucha contaminación ahorita. Lo que voy a hacer es utilizar acá donde dice refinamiento. Ya tenemos aquí la piel, ¿no? Ustedes ya miran y revisan bien, ¿no? Que quede mejor porque obviamente por tiempo, pues aquí llegamos hasta aquí. Perfecto, ya tenemos esto de piel. Y luego lo que hago yo es vamos a buscar la imagen. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a buscar... vamos a irnos acá al vectorscopio. En el vectorscopio ustedes es donde van a mirar el tema de la piel. Listo, aquí le subí un zoom 2x como porque está muy chiquito. Y aquí ya miren el tema de la piel. Donde yo me pongo acá, vamos a colocar aquí el que escoge los colores, ¿no? Aquí el cuentagotas de nuevo lo saqué desde acá para los que de pronto andan un poquito perdidos. Acá yo puedo colocar lo que quiera, coloco colores específicos. Significa que donde yo ponga este cuentagotas, acá me va a señalar en qué parte del espacio de color estoy. Listo, entonces vengo acá y aquí esta línea es la que me muestra obviamente el color piel. Esta línea, ¿de dónde la sacamos? Aquí donde dice indicador de tonos de piel, ¿no? Esa línea es importante, siempre tenganla ahí porque es lo que ustedes les guían el tema de la piel. Entonces aquí estamos y digamos que no se ve mal, pero vamos a darle un poquitico más de luz. ¿Por qué? Porque este video cuando yo lo grabé cometí muchos errores y uno de los errores fue grabarme a contraluz. Hay un cielo con mucha luz. Yo debía haber dado la vuelta para que la luz dé en mi cara, listo, pero no, yo grabé acá y atrás toda la luz, entonces yo me empiezo a ver como oscuro. Eso es grabar a contraluz. No hubiera quedado mal si yo hubiera tenido una luz que me soporte la cara y no se me ponga como oscura, pero entonces eso lo vamos a arreglar aquí. Listo, volvemos a poner aquí, nos vamos acá y nos vamos a subir todo lo que es luz, vamos a subir la luz. Estas rueditas vienen aquí, sombras, tonos medios, luces, y este es de toda la imagen, pero como la tengo escogida solamente mi cara, pues vamos a subirle un poquitico a ese y la vamos a subir, yo creo que a por ahí 27. Miren cómo estaba, miren cómo queda. Pasamos de acá y ya vamos acá. Ahora en el fondo a mí me gusta, ya es una cosa particular mía, a mí me gusta mucho que lo de atrás se vea como verdoso, ¿no? Es como un teal orange más o menos. Entonces yo me vengo para acá y aquí en esto nos vamos a parar en esta ruedita y vamos a hacer eso. Vamos a empezar a bajar las luces para que se vean como verdosas. Puede ser, pero también podemos ensayarlo desde aquí. Comencemos a jugar primero con toda la escena. Pero obviamente me va a tocar la camiseta. Y miren cómo va aumentando aquí. Entonces miren lo que pasa.
Ahí ya empezamos a tener como unos verdes más vivos por acá. Y acá también vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger aquí lucecitas y vamos un poquitico por acá. Ahí no nos vamos a pasar mucho, vamos a estar por aquí. Y ya, miren cómo estamos. Listo, ya tengo esto, ¿no? Ya aquí tengo como unos verdecillos más chéveres. Ahora vamos a, o yo voy a utilizar un LUT. Los LUTs son importantes si a usted le gusta tener cambios más rápidos. Yo podría hacer muchas cosas, ¿no? Y evitarme el LUT. Pero pues uno aquí los usa. Yo por lo menos aquí los uso. Cuando hago archivos de 10 bits, a veces no los uso, pero aquí lo voy a usar. Entonces, para eso me voy a venir aquí a la galería, a los LUT, perdón. Y hay un LUT. Ese LUT se lo voy a dejar allá abajo en la descripción. No se van a preocupar por eso. Está así y muy sutil. Y eso es chévere, es muy sutil, me gusta este. Entonces vamos a utilizar este. Listo, entonces vamos otra vez aquí a los nodos. Y vamos a coger aquí este, me gusta. Y lo vamos a poner aquí. Y listo, ya podemos quitar los LUT. Y miren cómo es. Vamos a poner esto aquí un poquitico acá. Miren cómo es sin el LUT. Con el LUT, ¿no? Ya tiene algo mucho más chévere. Y aquí ya le doy lo que yo le llamo ajustes, ¿no? Que son ajustes finales. Entonces, por ejemplo, vamos a venir para acá. Vamos a ponernos aquí. Vamos a colocar acá la gráfica. Vamos a poner la forma de onda. Listo, pero no la vamos a dejar en la RGB. Vamos a mostrar así blanquita. Quiero ver cómo se comporta. Listo, aquí la tenemos. Bueno, vamos a manejar esto. Miren cómo está todo esto, ya está mucho mejor, ¿vale? Ahora voy a coger aquí en ajustes y yo creería que podría jugar aquí un poquitico con el tema de luces y nos vamos acá y vamos a bajar un poquitico acá lo que es las luces de este video, vamos a bajarlo un poquitico y ahí miren cómo van bajando. Obviamente estoy oscureciendo, ustedes dicen, pero ¿por qué vas a oscurecer otra vez? Tranquilos, Saiyajines, tranquilos. Vamos a bajar un poquitico nomás, tampoco mucho, no nos... Y vamos a subir el gamma. La gamma la vamos a subir, los tonos medios. Entonces vamos a subir esta un poquito, vamos a subirla. Y la cosa empieza a tener un lookcito sabroso. Miren aquí. Miren la imagen aquí cómo se comportó. Acá vamos a bajar otro poquito. Perfecto, y esto yo creo que por ahí va siendo. Vamos a darle un tris de contraste. Entonces aquí estamos en contraste 1000 y vamos a subir un contraste por lo menos al 60, no, al 60 tampoco, por allí. Miren cómo ya ahorita hemos pasado de aquí a esto. Ya es una imagen mucho más manejable, una imagen mucho más bonita, pero a este todavía le podemos hacer muchas cosas. De hecho, le podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y esto es una simple guía. Este video es una guía, no es para que usted lo haga exactamente así, no es una guía para que usted lo pueda manejar. Ahora lo que yo hago es colocar, que me gusta mucho, es el tema, una viñeta bien bonita. Entonces venimos acá, aquí no, vamos a traernos donde tengo el que es viñeta, este de aquí, y lo ponemos aquí. Listo, viñeta. ¿Qué podemos hacer con la viñeta? Pues vamos a coger y vamos a hacer aquí en los ajustes de la viñeta, efectos, aquí está la viñeta. Entonces el tamaño lo vamos a quitar un poquitico. El anamorfismo lo vamos a mandar como por aquí. La atenuación no muy tenue tampoco. Y podemos venir aquí a la función general y que no quede muy fusionado. Pero sí, entonces ya aquí le podemos subir un poquitico la atenuación, ¿vale? Listo. Creo que la cosa va por ahí. Y miren cómo ya tenemos una imagen muy diferente a lo que teníamos. Vamos a quitar un poquitico. Por aquí va la cosa. Incluso en la que yo tenía editada, pues se ve que hay mucho más, hay más color. No hay ningún problema. Sí, pues podríamos venir aquí y decir, hombre, en los ajustes finales vamos a subir un poquitico y nos venimos aquí HDR, vamos a subir un poquitico la exposición a esto. Y ya le subimos un poquitico, no hay mucho lío, no hay mucha cosa, miren. Puede pasar de esto a esto, ¿no? Ustedes dirán cuál es mejor, cuál se ve mejor. Obviamente esta se ve con mucho más cariño, se ve mucho más bonita, se ve mucho más amable. Quitemos los nodos, miremos cómo se ve.
¿no? Y miremos esta imagen que pues no está mal, vuelvo y digo no está mal, pero obviamente lo hice con un programa muy inferior en tema de color y pues con conocimientos que hoy tengo, en ese tiempo no los tenía y pues se puede notar, ¿no? Pues bien, Saiyajines, más o menos esto es lo que yo hago cuando edito color. Me falta mucho por aprender, no soy ningún experto ni mucho menos. Hay gente muy especializada en el tema del color, hay gente muy tesa porque esto tiene muchas maneras de abordarlo, pero hombre, esta es una manera sencilla para que sus videos en la Sony ZV-10, una cámara de 8 bits, pues se vean bonitos, se vean, ¿no?, agradables, ¿no? Con DaVinci puedes llegar a tener unos looks muy bonitos, desde un look como este, ¿no?, que es un look como verdosito, uno más cálido o uno más azulado, pero igual eso va en gustos, pero muchas cosas se pueden hacer con este programita. Pues bien, Saiyajines, hasta aquí este video, y si te gustó pues dale un like y te invito para que te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos. También que comentes allá abajo porque todos los comentarios intento responderlos lo más rápido posible. No siendo más, mis Saiyajines, nos vemos en el próximo video. Chao.